Arrancamos con todo, la idea es charlar y bajarlo a tierra, digamos, ¿no? Porque se está diciendo tanto sobre esto que hay mucha gente que está flasheando. Vamos a ayudarlos a flashear y vamos a también bajarlo a la realidad, digamos, ¿no? De nuestro punto de vista. Así que agradecerles a todos los que se subieron. Vamos, Aus, con todo. Dale. Dame el siguiente. Eso. Gracias. Ahí está la agenda. La agenda, muy brevemente, vamos a hablar de inteligencia artificial, digo brevemente en el sentido de conceptual, ¿no? ¿Qué es esto para todos los que no están en el tema? Porque la idea es de esto es que cada vez más personas puedan entender este concepto. ¿Cómo se entrena un modelo? Ahí ya nos vamos a meter un poco más en profundidad, comparándolo quizás con otros modelos que son más conocidos, ¿no? ¿Qué es esto de GPT-3 y qué es OpenAI? Y después ya nos vamos a meter un poco más en profundidad sobre GPT-3, que es la idea de la jornada. Bueno, Rocking Data Intro. Ahí estamos los tres socios fundadores, Diego, Martín, que está por acá, Mafi, y el cordobés que está dando vueltas. Los tres somos los que hicimos Rocking Data y ahora estamos con un equipo de cracks como los que tenemos aquí, Agus y Tom, que están liderando esta conversación. Agus, filósofo del futuro, fundamentalista del Python. Nunca estudió sistemas, pero sabe como pocos. Así que aquí lo tenemos, Tom, que está ahí el siguiente slide. Tom, crack, bestia, nerd del mundo digital, así lo definimos. Y también hoy está cumpliendo 1 año en Rocking Data, así que un aplauso para Tom. ¡Vamos, Tom! ¡Vamos, Tom! Crack. Buen año, buen año. El queridísimo Tom Monfilio. Bueno, esos son algunos de los integrantes de Rocking Data. El espíritu que tenemos es de hacer Machine Learning. Estamos haciendo Machine Learning con grandes empresas en Argentina, la verdad que nos encanta. La cuestión de la personalización es súper importante porque nosotros llevamos modelos de Machine Learning a diferentes organizaciones y cada organización es un mundo, cada industria es un mundo. Como se ve acá, tenemos clientes de todo tipo, clientes súper digitales, como en el caso de Mercado Libre, clientes no tanto, con un camino para hacer, desde el entendimiento de los datos a la aplicación de inteligencia artificial y Machine Learning. Y en todos esos mundos nos encanta estar, la verdad que aprendemos todos los días con ellos. Ok, y ahí estamos. Vamos con todo, Agus. Bueno, arrancamos nosotros ahora. Dale. Bueno, vamos a empezar a precalentar un poco. Este fue uno de los experimentos que estuvimos laburando esta misma semana, cuando ya teníamos idea de cómo hacer el webinar. Básicamente, acá pude estuve trabajando un poquito con el modelo, como el hermano tonto de GPT-3, que es el objeto de esta charla del día de hoy. El hermano tonto, y aparte como más chiquitito que el verdadero GPT-2, que es la iteración anterior de GPT-3, me tomé la libertad de alimentarlo con 350 canciones de los Beatles, a ver qué pasaba, y GPT-2 decidió escribir esto, que no está editado. O sea, lo único que hice fue darle enter como para que los versos estén indentados, donde GPT-2 me había dicho que había que intentarlo, pero sí, escribí una canción, que después les vamos a mandar seguramente, en un mail como para que la tengan y la puedan leer tranquilos, donde dice, ¿qué se siente ser humano? Y que aparentemente la escribió George Harrison también. O sea, eso literalmente lo aprendió el modelo, yo no se lo puse, no se lo agregué para nada. Así que nada, esta es la tecnología, esta es la iteración anterior y más reducida de la tecnología que vamos a estar viendo el día de hoy, que es GPT-3. Y sí, re está para ponerle acordes. A full. ¿Quién hizo ese círculo ahí? Yo no ¿Lo ven? Bueno, creo que los de la audiencia pueden escribir en la pantalla. Gracias por sacarlo, muy amables. Seguimos. Tom, te cedo la palabra. Sí, perdón, Dale. meto un comentario breve. Yo voy a actuar como de traductor de las cabezas de Agustín y Tommy, que son dos fenómenos. Voy a intentar como ser la voz del pueblo, por decirlo así. GPT-2 es esta inteligencia artificial, que ahora vamos a ver que es una inteligencia artificial, pero es un modelo que Agus le dio. ¿Cuántas canciones le tiraste? 350. Bueno, dijo, tomá, te doy 350 canciones y con eso el algoritmo escribió esa canción que estamos leyendo, ¿no? Y que si se la ponen a leer nosotros hasta intentamos como ponerle un ritmo y demás, pero
es increíble, tiene todo el sentido del mundo y la letra es bastante creepy, ¿no? Ya por el título, ¿qué se siente ser un humano? O sea, un algoritmo escribiendo ¿qué se siente ser un humano? Ya, ojo, bueno, arrancamos así, ¿no? Listo. Sigan. Sí. Ahí está. Tom. Ah, ahí veo todavía el slide anterior, pero bueno, nosotros, ¿qué entendemos por inteligencia artificial y por inteligencia artificial general? ¿No? Esta es como un poco la primera gran definición que tenemos que tener en la cabeza. Inteligencia artificial en general está restringida a un dominio bastante angosto, digamos, entendido para lo que nosotros podemos hacer como personas. O sea, inteligencia artificial aplicada a detección de fallas, inteligencia artificial aplicada a detección de fraude, inteligencia artificial aplicada a clasificar imágenes, ¿sí? Entonces, digamos, el proceso de entrenamiento incluye un dataset mucho más restringido, ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Que lo que hace es limite el alcance y la aplicabilidad de esa inteligencia a un dominio pequeño. Por otro lado, tenemos lo que estamos viendo ahora, que es inteligencia artificial general, ¿sí? Que en ese caso lo que pasa es que el scope, el alcance que tiene, es muchísimo más amplio y todos los dominios en los que se puede aplicar y obtener este tipo de resultados son excesivos. De hecho, digamos, GPT viene de General Purpose Technology, o Transformer, ahora me dio la duda. No, technology. Technology, ahí está. Entonces, digamos, este es como el primer gran concepto. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Inteligencia artificial vemos todo el tiempo en cosas más pavas que no podemos imaginar, desde el buscador de Instagram, o sea, cosas que realmente son triviales. Inteligencia artificial general es mucho más escasa porque requiere otro tipo de músculo. Exactamente. Digamos, inteligencia artificial es un movimiento, o sea, es un dominio de investigación que empezó hace bastantes más años de los que uno creería. Digamos, esto está sonando fuerte desde los 90 aproximadamente. Y lo que primeramente se puede haber llamado red neuronal, que es el primer perceptrón, se implementó en los años 50 en una tabla de madera. Eso sería inteligencia artificial entendida como un modelo para resolver una tarea determinada. Ahora vamos a hablar de modelos, aunque siempre venimos hablando de modelos, lo vamos a volver a reafirmar. Y básicamente la idea es esta, ¿no? La inteligencia artificial ya la tenemos todos bastante comprendida, como dice Tom, la podemos encontrar en todos los aspectos de nuestra vida virtual. Todo está mediado por una especie de algoritmo, que probablemente es una red neuronal, que nos está entregando resultados tomando ciertos inputs de datos. Hace no tantos años se empezó a perseguir la búsqueda de una inteligencia artificial general, que en lugar de resolver un problema a la vez, un problema muy específico, onda distinguir fotos de perros de fotos de gatos, por ejemplo, pueda resolver muchas tareas al mismo tiempo. Algo muy parecido a lo que es un ser humano. Esa es la búsqueda. Entonces, una vez que entendemos estas dos líneas, entendemos dónde se viene a insertar GPT-3, que hoy no sé si ninguno de nosotros se comprometería a decir que es inteligencia artificial general, pero sí podemos decir que es como el primer vistazo real que tenemos de inteligencia artificial general en la historia. Así que, dicho esto, Linda. avanzamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se entrena un modelo? Tom. Primero vamos a hablar muy rápido de lo que es un modelo. Derek Solander es un modelo. Aparte, un modelo es un artefacto, casi siempre es un programa que lo que hace es toma ejemplos basados, casi siempre etiquetados, ¿sí? Y en base a esos ejemplos aprende reglas y con esas reglas empieza a tomar decisiones respecto a qué etiqueta le corresponde a cada uno de estos ejemplos. ¿Sí? Se lo pueden imaginar como una tabla, como una imagen, como un acorde, como lo que a ustedes les parezca, que sea perceptible y pueda pasar a un medio digital, digamos, puede ser parte del entrenamiento de un modelo, ¿sí? El modelo, para entrenar, lo que hace es ajusta parámetros internos, haciendo muchas pasadas, para poder definir en función a una decisión de error o acierto, o de grado de acierto o de grado de error, si le está pegando o no, hace ese ajuste, y en base a ese ajuste lo que logra hacer es empezar a tomar buenas decisiones con el dataset de entrenamiento. La idea es que después ese dataset de entrenamiento sea representativo del mundo para que cuando vayamos al mundo real y tengamos una nueva foto, tengamos una nueva tabla, tengamos un nuevo sonido, podamos obtener un resultado que sea mínimamente confiable. ¿Qué es lo que pasa con esto? Lleva mucho tiempo en general o lleva mucha data. Es como... Tom, preguntas que tengo, que se me ocurren. Sí. Un dataset, estás hablando de un dataset. Una pestaña de un Excel que tiene varias columnas y varios registros. ¿Es un dataset? Es un dataset, sí. Bien, y eso
eso para este modelo que, por lo que decís, entiendo que es un programa, ¿no? Que tiene un input y un output. Exactamente. Entonces, este modelo puede tomar tanto pestañas de un Excel, que es algo familiar para todos los que estamos acá, o puede tomar fotografías Sí. O video, Exactamente. o sonido. o video. Todo eso es datos históricos en general que tienen determinado comportamiento o que tienen esa cosa que yo quiero que el modelo haga, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una pestaña de un Excel donde yo tengo un montón de clientes y algunos se fueron de la empresa, famoso modelo de churn o attrition, y yo quiero entrenar un modelo para que me ayude a predecir cuáles son los clientes que se van a ir de mi empresa, lo que hace el modelo es detectar patrones entre todas esas columnas para intentar calcular la probabilidad de que ese cliente se me vaya en el futuro. Exactamente, sí, o sea, Literalmente. la Bien. idea es esa, partimos de una tabla, es como la forma más fácil de imaginarlo. De la tabla le pedimos al modelo que de alguna forma examine esos datos, ¿sí? Y que encuentre relaciones que nosotros como humanos no podemos ver, porque en una tabla de 200 columnas es imposible encontrar relaciones. ¿Qué es lo que hace el Perfecto. algoritmo? Recorre esta tabla de forma inteligente y nos da resultados. Y lo Claro. mismo que la tabla es una foto, donde si yo quiero detectar gatitos en una foto, a este programa, o sea, a este modelo, le tengo que pasar fotos donde hay gatitos y le tengo que decir, acá hay un gatito. Le paso otra foto, acá no hay un gatito. Le paso otra foto, en este caso acá hay un gatito. Y así es que aprende. Exactamente, sí, sí, lo que tiene, digamos, del otro lado, una vez que hace una primera pasada, o el primer inicio, es compara contra una función de error. Entonces, en función a este error, dice, che, la mitad de los gatos le erré, dice, bueno, entonces tengo que ajustar y a ver si con algún cambio de parámetros logro agarrar a el 70% de los gatos. Entonces, un poco ahí el juego del data scientist y un poco el problema de negocio casi siempre es encontrar la función de error que represente mejor los intereses del problema de negocio. O Clarísimo. sea, encontrar a todos los clientes que se van, a la mayor cantidad de clientes que se van, a 10 clientes que se van porque no puedo trabajar con más de con 10 que se quieren ir, o ese tipo de cosas. Bien. Yo Y te la última. amplío. Dale, Sí, Gauss. sí, Mafia, decía. No, amplía tranquilo. Dale. No, amplío solamente una cosita para volver al tema de inteligencia artificial y inteligencia artificial general. Eso. Digamos, tenemos el dominio de inteligencia artificial donde hay un montón de cosas adentro. Inteligencia artificial hoy es más una palabra, digamos, que un concepto como específico, teórico. Donde está, por ejemplo, Machine Learning, que son especialmente el tipo de modelos de los que estamos hablando ahora. Modelos que tienen como objetivo aprender, básicamente. O sea, de una manera muy, muy similar a la humana, por lo menos en el concepto. Pasa esto de que uno entrega datos, le dice, le dice cuáles serían las respuestas, o sea, le haces las preguntas, le das las respuestas y tratás de que entienda cuál es la relación entre una cosa y la otra. Exacto. Eso es el dominio de inteligencia artificial, que como decíamos, si entrenamos un modelo para detectar la salida de clientes, por ejemplo, el churn de clientes, va a saber hacer churn de clientes. Pero si después ese modelo lo pongo a clasificar fotos de gatitos y de perritos, no lo va a poder hacer. O sea, literalmente va a tirar un error. Entonces, esta noción de aprendizaje, esta noción de entregar datos históricos y pretender que se nos entregue una respuesta que tenga alguna clase de sentido, de manera más general, es lo que hace la inteligencia artificial general. Es lo que vamos a ver ahora con GPT-3, que justamente no se alimenta de datos en formato de tabla, que es lo que nosotros llamamos datos estructurados, digamos que tiene una serie fija de columnas y de filas, de columnas especialmente, sino que se alimenta de datos no estructurados, entre los cuales están, por ejemplo, las imágenes, el sonido y el texto, entre otras cosas. ¿Por qué no son estructurados? Porque tienen un largo siempre que puede llegar a ser distinto. Y aparte tienen un proceso particular. Clarísimo. Esto es un modelo. Muchas Ahora, gracias. Y comentario que meto al pueblo, le digo, si hay preguntas, escriban en el chat que los estoy leyendo y le hago las preguntas a los nerds. ¿qué somos nosotros? Adelante. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la compañía que está detrás del desarrollo de GPT-3. En este caso la empresa se llama, como ya la mencionaron ahí en el chat, OpenAI. Es una empresa que fundó, entre otros, Elon Musk, conocido mundialmente por su capacidad aparentemente infinita de innovación, que aparte tiene funding de otro gigante de la tecnología, que es Microsoft, que le puso $1 billion. Lindo. Tom. No, creo, digamos, una de las cosas interesantes que tiene OpenAI, que dentro de su misión está
no solamente investigar lo que es tecnología, sino, digamos, investigar, desarrollar, poner en producción y generar marcos teóricos y éticos para trabajar con este tipo de avances. O sea, como que parte de su misión es que no se use para el mal. De hecho, todo lo Claro. que es el proceso de apertura, digamos, de GPT-3 y antes de GPT-2, trabajó muchísimo todo este proceso para que no se descontrole, para no generar un arma. Como que su objetivo es siempre bueno. Claro, eso es un punto importante que voy a profundizar un poquitito nada más. Hay 4 empresas hoy, titanes del mundo de datos y de tecnología, que están buscando inteligencia artificial general. Una de ellas es OpenAI. Como se imaginarán, este tipo de tecnologías demandan muchísimo, muchísimo dinero y muchísima capacidad de investigación. Entonces son, como acabo de decir, son contados con los dedos de las manos las empresas que tienen esa capacidad. Una de las características interesantes que tiene OpenAI es esto que dice Tom, de que pareciera ser que digamos, tratan como de evitar que estas tecnologías se les vayan de las manos. De hecho, el modelo de GPT-2 y el modelo de GPT-3 se desarrollaron prácticamente en simultáneo, pero GPT-2 lo fueron largando a cuentagotas, o sea, fueron largando versiones muy simples del modelo total y las fueron soltando, digamos, porque en inteligencia artificial todo el código en general se libera instantáneamente, porque, digamos, esa es la noción de comunidad que hay. Entonces, suena raro que de repente una empresa que está trabajando con software libre no libere una innovación que acaba de encontrar, pero justamente no lo hicieron porque se dieron cuenta de que GPT-2 era tan bueno a la hora de redactar texto que podía utilizarse como arma para hacer, por ejemplo, noticias falsas de manera masiva. De hecho, los invito a todos a ir a la página de OpenAI en algún momento y chusmear los ejemplos de GPT-2, entre los cuales hay, le alimentaron con un titular y la bajada de una noticia, un artículo de noticias, donde aparentemente se decía que se habían descubierto unicornios en un valle en los Andes. Y GPT-2 completó ese artículo diciendo que un científico argentino, que se llamaba algo tipo Carlos Alberto, o sea, o algo así, el nombre más argentino posible, había sido el tipo que los había encontrado y que había descubierto que los unicornios hablaban perfecto inglés. Entonces, cuando vieron ese potencial dañino, digamos, decidieron empezar a liberarlo como cuentagotas. Y de hecho, GPT-3 hoy está en estado de beta, al que solamente pueden acceder algunas personas que solicitaron el acceso hace un tiempo. Yo, de hecho, lo tengo solicitado, Tom también, todavía no nos lo dieron, lamentablemente, porque justamente es tanto mejor que GPT-2 que puede utilizarse para el mal de maneras inimaginables. Sí, Bien, totalmente. tengo 2 preguntas del pueblo. La Sí. primera, y seamos breves y concisos para responder, así no nos lleva tanto tiempo, pero es, ¿cómo se relaciona esto con learning reforzado o reinforcement learning, que es una temática? Y la otra es si les suena Neuralink. Sí. Sí, Neuralink nos suena, nos da miedo, nos da un montón de miedo. Para los que no lo tengan presente, Neuralink es una nueva división de las empresas de Elon Musk que apunta a generar una interfaz de comunicación mente-máquina, como si fuera otro puerto de acceso, tipo un teclado, un mouse, y el Neuralink, que uno se lo va a calzar en la cabeza y va a poder interactuar con la computadora. Está re simpático porque es como acción a distancia, pero es muy, muy peligroso porque va a recabar información. Y esa información, como todo en este mundo, se va a poder operativizar con algoritmos y con inteligencia artificial. Y te dejo, Tom, la de Reinforcement Learning. Y Reinforcement Learning, digamos, acá no entra en juego el tipo de arquitectura, la vamos a charlar ahora un toque más adelante. Digamos, Reinforcement Learning está más orientado a otro tipo de tareas. No sé bien si la pregunta era si esto es por Reinforcement Learning o Claro. A ver, o ya sea, te por las dudas, digo. digamos, esto tiene estructura de red neuronal con decoder. Está. Bueno, si no, seguimos avanzando y última retomamos. Dale, vamos con esa. Dale. Bien. Tom, ¿querés pasar a la innovación, la Dale, innovación de acá. GPT-3? Sí, acá, digamos, como para entender cuál es la magnitud y por qué, digamos, es tan sorprendente y por qué esto es para unos pocos que tienen mucha, mucha plata. Digamos, GPT-2 hace 18 meses tenía 1.5 billones de parámetros, que son 1.500 millones de parámetros, ¿sí? Y GPT-3 es bastante más grande, tiene 175.000 millones de parámetros. O sea, como para tener una idea, ¿verdad? Si hay cada una de las personas que viven en la Tierra hoy, inclusive bebés que nacieron hace 10 minutos, se memorizara 23 parámetros, podríamos operar esta red neuronal a mano. ¿Qué es un parámetro, Tom? Ahora vamos a ver cómo se calcula un parámetro. Pero digo, Claro.
traten de agarrar la dimensión que cada habitante de la Tierra debería estar abocado a trabajar en esto para poder llegar a calcularlo. O sea, la cantidad de plata que hay tirada acá, creo que son 5 millones de dólares, se gastó en entrenamiento, más tener a 30 científicos de frontera laburando, más tener desarrollado por otro lado una infraestructura que prestó Microsoft para poder procesar tanto volumen de datos, digamos, hace que esto sea prohibitivamente caro para lo que es un humano normal. Un poco esto que Sí, decía Agus de si es básicamente tecnologías libres, ¿por qué no se libera? También tiene un poco que ver con esto, digamos que los costos son prohibitivos para algunas cosas y aunque se liberara, mucha gente no podría operarla. Así que también, digamos, hay un poco en esa línea de pensamiento de entender cómo democratizar este tipo de monstruos, básicamente. Pero si claro. entendamos esto, que la escala que tiene GPT-3 no tiene precedentes. O sea, hay redes muy, muy grandes que tienen cantidad de parámetros similares, pero para lo que es este tipo de trabajo, de procesamiento, no es la primera que, digamos, es tan bruta. Acá vamos a ver un grafiquito igualmente. Claro, sí, sí, sí. Es una bestialidad. Básicamente es eso. Lo que ha hecho OpenAI no es un breakthrough, no es tipo un avance técnico significativo. Lo que hicieron fue tirarle mucha, mucha plata encima. Como dice Tom, son 4.6 millones de dólares, me parece. Creo que ahí estaban preguntando por el poder de cómputo. Creo, y lo voy a tirar así nomás porque no estoy muy seguro cómo se interpreta, pero creo que eran también 4 o 5 petaflops por día. Se habrá entrenado por una semana, 10 días, creo. Pero básicamente, si uno tomara un procesador muy, muy poderoso, pero de moderada, baja gama, una cosa que uno podría comprar por unos, no sé, $700, y se pusiera a entrenar a GPT-3, tardaría 355 años. Ese es el tiempo de entrenamiento. Ah, Vamos. Ahora, GPT-3 es una arquitectura particular porque justamente dentro de todo el ámbito de inteligencia artificial, está hablando GPT-2 en el chat. excelente, es excelente. GPT-3 es un tipo de red neuronal muy particular. Es lo que se llama un transformer, que es una red específicamente orientada a trabajar con texto. Para que se den una idea de la velocidad, el momentum que tiene todo el ámbito de desarrollo de inteligencia artificial, el paper donde se inventaron los transformers como arquitectura salió hace 3 años. Y 3 años después tenemos esta bestialidad entre manos. La arquitectura de un transformer es muy compleja, entonces vamos a tratar de no meternos mucho, pero sí les vamos a decir lo siguiente. A la hora de entrenar, el transformer tiene una parte, la arquitectura tiene una parte que codifica las palabras que le van ingresando. Las convierte en vectores de dimensionalidad muy alta, que es básicamente el idioma que puede hablar la red neuronal. Eso se procesa a lo largo de aproximadamente 96 capas, que tienen un largo de 96 cabezas atencionales cada una, siendo cada cabeza atencional una especie de como una especie de tabla buscar B que tiene la capacidad de aprender la relación contextual de cada palabra que está apareciendo con todas las palabras anteriores que ya leyó GPT-3 en su proceso de entrenamiento. Básicamente, las cabezas atencionales vienen a ser como el parámetro que le da más poder expresivo a la red. Entonces, cuantas más cabezas atencionales, mayor capacidad tiene de aprender relaciones a largo plazo entre la data que tiene en el principio y en el final. ¿Cuánta data es esta de la que estamos hablando? Aproximadamente son 300 billones de tokens, o sea, 300.000 millones de tokens. Un token es una palabra. Y si no me equivoco, Tom, corregime, pero son 400, no, más. 400 gigas. 700 gigas. 700 gigas. O sea, 700 gigas pesa el modelo, pero me parece que eran más datos. No, tenés razón, es verdad, eran teras, eran como 300 o 400 teras. Claro, es una brutalidad. Literalmente, para que se den una idea, GPT-3 entrenó con toda la Wikipedia en inglés, con un dataset que prácticamente parsea todo Internet, todo texto de acceso libre de Internet, y muchos micro datasets que también son interesantes. Es una cantidad absurda de texto. Pero bueno, para que se den una idea, un transformer es esto, una arquitectura específicamente desarrollada para leer texto, que hoy constituye el estado del arte de inteligencia artificial aplicada a lenguaje. Consulta. Y lo que tiene GPT-3 es que es esto al mango. Consulta. Ustedes, para. ¿Vos me estás queriendo decir que GPT-3 se entrenó básicamente con todo Internet?
con Sí. todas las páginas de internet. O sea, esos Excel que estábamos charlando ahora pasaron a ser todas las páginas de internet con todos los textos públicos que están disponibles. Sí, de hecho sí. Wow. De hecho, han descubierto, cuando liberaron la beta, se descubrió que, digamos, no se le enseñó específicamente a programar en ningún lenguaje a GPT-3, pero como parció Stack Overflow, que es como la meca de los programadores, porque ahí vamos todo el tiempo a buscar las cosas que no sabemos, a responder las preguntas de lo que no entendemos, aprendió a codear también. Entonces, por ejemplo, una habilidad que tiene GPT-3 es la de que si uno le da una descripción de lo que quiere hacer en un lenguaje de programación, en español o en inglés, es capaz de traducirlo a Python, por ejemplo. Lo puede traducir como si fuera a traducir algo del inglés al español, del español al francés. Y nadie lo enseñó a hacer eso. O sea, tiene esa capacidad porque sabe mucho, mucho de código. Y sabe mucho, mucho de francés y mucho, mucho de inglés. Claro, pero sin pedirle que específicamente aprenda eso. Y hay Exacto. una pregunta de Aaron que dice, ¿qué significa todo el Internet? Es como agarrar todo el texto que está escrito en todas las páginas web y ese texto, pegarlo en un Excel y dárselo para que entienda ese texto, por decirlo así. No para que entienda, para que se entrene con ese texto. Y es como, corríjanme, Aus y Tommy, que ustedes son los que saben de esto, pero es como que relaciona y empieza a aprender, bueno, qué viene después de tal palabra, cómo se relaciona cada palabra del texto con el resto del texto, y así con una cantidad, pero inmensa, de páginas que tienen, desde Stack Overflow, como decía Agus, que tiene resoluciones a problemas de código, como la Wikipedia, que tiene la definición de qué significa X cosa. ¿Es correcto lo que Sí, dije? sí, 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 de sí. hecho De hay varios hecho, Wow. datasets curados, o sea, Common Crawl, ahí que lo estaban nombrando, es este, digamos, que registra todo Internet, y de hecho lo que hicieron fue como curar y darle más peso a algunos datasets que eran más específicos para ciertas tareas. Entonces hay unas Mm, tareas de lógica, de entender, que tienen que ver con eso. alguien estaba Entonces, preguntando, perdón, una cosita, no, ¿eh? Alguien estaba preguntando si el dataset se actualiza en tiempo real. No, es hasta octubre del año pasado. Por ejemplo, otro experimento interesante fue, o sea, GPT-3 no sabe lo que es el coronavirus, no leyó nada del coronavirus. Y un tipo que tiene acceso a la beta, eh, o sea, se puso a conversar y le comentó que había una pandemia mundial de un coronavirus, o sea, de un virus que se llama coronavirus, y GPT-3, o sea, elabora todo un discurso, le da toda una serie de respuestas que son bastante como auspiciosas de lo que está pasando hoy, digamos, o sea, de qué industrias son las que más van a sufrir, del hecho de que van a haber cuarentenas en todo el mundo. Entonces, nada, wow. piénsenlo. Wow. Agus Eh, pregunta, como para generar intriga. Hoy, ahora, dentro de un ratito, ¿vamos a ver cómo funciona GPT-2? ¿Esto algo no, parecido? ¿No? Ah, vamos a bueno. ver algo de GPT-3 y vamos a ver algo de otras arquitecturas muy parecidas, porque el objetivo es tratar de que nadie se asuste demasiado con esto, Bien, con conocimiento de causa, digamos. Así bien. que avanzamos. Acá tenemos un poquitito, un sobrevuelo bárbaro de lo que acabamos de decir. Tom, no sé si querés extenderlo un poco más. Acá lo importante es acá es el punto 2, donde pasa la la magia magia. Sí. y punto. Sí, la magia lo que tiene es que está condimentada con muchísimo dinero. O sea, es verdad que es el estado del arte, el tema esto de las cabezas atencionales, pero de por sí el mayor problema era tener tantas cosas para calcular. Digamos, es como que la tecnología existe hace mucho, lo que pasa es que cuando tenés mucha plata, puedes hacer una analogía que hemos hablado, era hacer el Burj Khalifa con ladrillos de adobe. Es como, es brutal esto, o sea, esto no se compara, tiene eso, no hubo una innovación tecnológica per se violenta acá. Lo que sí hubo fue conclusiones grandes respecto a lo que la tecnología que nosotros conocemos puede llegar a generar. ¿Sí? Yo Claro. creo que no le agregaría nada más porque ya. Vamos entonces. ¿Qué aprendió GPT-3? Bueno, eso es interesante y vamos a ir un poco más a definiciones más técnicas. Nos vamos a meter 1 milímetro, si nos acompañan, en definiciones técnicas del paper que liberó la gente de OpenAI para explicar, digamos, qué era lo que estaba pasando en GPT-3, para que se entienda, digamos, dónde está inscripta toda esta tecnología, qué es lo que buscaban, porque si no, uno termina pensando como que hay agentes del mal que están tratando de meterle mucha guita a la inteligencia artificial para que salga como Skynet, y no es tan así. Había una hipótesis que se quería probar, que se probó, efectivamente.
Acá tenemos un gráfico que Tom va a explicar, porque le encanta, porque lo encontró él. A ver, este gráfico a mí me fascina porque lo que tiene es que tiene una línea de tiempo desde abril de 2018 a enero de 2020. O sea, esto pasó hace 7, 8 meses. O sea, no es viejo. Fíjense dónde está GPT-2, que está entre enero y abril, y es un minion de 1.5 mil millones de parámetros. La escala donde se rompe es en 17.5 mil millones de parámetros. Y GPT-3 no entra en escala porque es 10 veces más grande. O sea, dimensionan la distancia que hay entre el predecesor espiritual que podría ser considerado este desarrollo de Microsoft y GPT-2. O sea, es muy lejos. De verdad está muy, 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 muy lejos. El predecesor se llama Megatron. Que se llama Megatron, totalmente. Porque, ¿por qué no? El pueblo se impacienta, porque ustedes siguen hablando de parámetros y no sabemos lo que es un parámetro, Davo. Ya estamos Todavía. llegando. Bueno, está bien. Ok. Vamos para allá. Sigo con mi birra entonces. Acá tenemos los parámetros. ¿Querían parámetros? Vamos. Tomen nomás. Durísimo. Un parámetro, para que se den una idea, es un cálculo, es el resultado de un cálculo. Las redes neuronales, internamente, las redes neuronales densas específicamente, que son lo que vincula a cada una de estas 96 capas que mencionamos antes con las cabezas atencionales, son, digamos, cálculos matemáticos que son aritmética básica, o sea, sumas, multiplicaciones, nada muy loco, y después la aplicación de una función. Cada uno de esos parámetros es el resultado de un cálculo. Entonces, cuando decimos que GPT-3 tiene 175 billones de parámetros, estamos queriendo decir que GPT-3 en una sola corrida, desde que empieza hasta que termina, hizo 175 billones de cálculos. Y después de hacer esos cálculos, tiene que volver para atrás. Y después tiene que volver a ir para adelante en los movimientos que se llaman de forward propagation y back propagation, para ir ajustando cada uno de estos numeritos internos que son los que luego va a usar para hacer las predicciones. Agus, si una persona lo calcula a mano, ¿te acordás cuánto tardaría? Si una persona calculara cada parámetro a mano, o sea, vamos a meternos un poco en esto como para tener una idea de la escala. Si una persona calculara cada uno de estos parámetros a mano, tardaría 3.500 años. No, 330.000 años. 330.000 años, sorry. Sí. Le maté un par de millions ahí. Tardaría 300.000 años. Un parámetro por minuto, o sea, sin dormir, sin ocuparse absolutamente nada más. Pero también tenemos algunas analogías con respecto a la distancia para que se hagan una idea de qué significa 175 billones. ¿Las tenés, Tom? No, pero me las acuerdo. La que habíamos dicho que a mí me ha gustado mucho era el tema de la cantidad de viajes a la Luna que se pueden hacer si uno considera escribir, digamos, en papelitos con una hoja cuadriculada, dejando un cuadradito de espacio, o sea, 1 centímetro de altura por cada parámetro. Tenemos 2 idas y vueltas a la Luna hechas en papel. Y te sobra un poquitito, o sea, te quedarías como a mitad de camino, de hecho. Necesito pararme para pensar. Pero digo, cada uno de estos parámetros, ¿cuánto dijimos? 175 billones. Sí, es un 175 con 9 ceros al lado. Ok, 175 más 9 ceros. Yo por un lado tenía todas las páginas de internet, un montón de páginas de internet del mundo, montones, ¿no? Por el otro lado, esas páginas de internet las transformé en algo parecido a un Excel. ¿Va más o menos? Correcto. Bien. Cuando lo transformé, todas las páginas web en algo parecido a un Excel, estoy agarrando esta red neuronal, que es un modelo o algoritmo que dimos, y le estoy diciendo, che, tomá, aprendé sobre todo esto. ¿Sí? Y no le estoy diciendo que aprenda a hacer algo específico, le estoy diciendo aprendé. Le estás diciendo aprendé la implicación semántica de cada una de las palabras de todo el corpus. O sea, de todo ese texto, aprendé qué palabra va en relación a cada otra palabra. Ahí va. Y qué relación tiene esa con todo el resto de las palabras. Ahí va, perfecto, clarísimo. Y en ese aprendizaje, este modelo, este algoritmo, hace 175 billones de cálculos. Sí. Listo, chao.
no tiene que volver a calcularlo cuando vos volvés a hacer una predicción, eso lo calcula cuando lo entrena, pero por eso el entrenamiento es tan primitivamente caro. De hecho, uno de los temas que encontraron es que como tenían todo internet en test y en train, o sea, en lo que entrenaron y después chequeaban a ver si no se había aprendido de memoria, había una contaminación que no pudieron llegar a limpiar. ¿Cuál es el problema? Volver a procesar esto era demasiada plata hasta para ellos. Ya fue. Imagínense la cantidad de plata que es, y dijeron, sí, ya fue, sale igual. Claro. Sí, sí, sí. Ok. O sea, tuvieron un bug en el entrenamiento y no lo pudieron resolver. O sea, lo van a resolver para las instancias futuras. Mirá vos. ¿Qué Eh, opina el pueblo? ¿Queda claro hasta acá? ¿Estamos bien? Hay unas preguntas re interesantes, Mafia. Me encantaría responderlas todas. Hay un par de preguntas tipo de la conciencia, de si recursivamente puede pensar. Si puede crear Ya la vamos a próxima llegar. generación. Vero Es tiene una que pregunta filosófica y ya, ya sabe que... ahí me pongo a revisar las preguntas y vamos a tener que filtrar porque si no nos quedamos hasta las 11 de la noche hablando de esto y si no habrá una versión 2, pero sigan adelante y reviso las preguntas. Eso. Vamos a apurarnos un poquitito acá. Esta parte igual es importante, pero porque queremos que se lleve una parte técnica del conocimiento, digamos, de qué está detrás de GPT-3. GPT-3 no es solamente tirémosle mucha plata a un montón de científicos con un montón de procesadores a ver qué pasa. Bueno, un poco sí, también, pero había un objeto. O sea, los científicos por lo menos tenían una hipótesis para probar. Y para poder entender cuál era esta hipótesis, tenemos que entender un poquitito acerca de modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje, una vez que uno los entrena, pueden resolver una serie de tareas. Pero para resolverlas, el método, digamos, que uno usa para que puedan resolver esa tarea puede cambiar. Los modelos más viejos y los modelos más chiquititos de lenguaje se especifican para resolver una tarea específica a través de esta parte que está acá a la derecha que se llama fine tuning. Pensemos lo siguiente, rápidamente. Imagínense un modelo chiquitito, moderadamente tonto, pero que es capaz de responder en lenguaje natural. Ahora, imagínense que yo estoy trabajando en un call center, por ejemplo, y yo estoy vendiendo seguros. Quizá a alguno le suene eso. Yo puedo trabajar con este modelo de lenguaje para que me ayude a darle respuestas a mis clientes en el formato de un chatbot, por ejemplo. Pero mi modelo de lenguaje quizá no conoce la terminología específica de las ventas de seguros. Por ejemplo, no sé, prima, riesgo, incendio o lo que sea. Entonces, lo que yo hago es mostrarle a mi modelo de lenguaje un montón de conversaciones sobre seguros para hacer que el modelo se entrene con eso, aprenda esas palabras y empiece a hablar, digamos, en el lenguaje de los seguros. Eso se llama fine tuning, que sería básicamente como afinar, digamos, a la precisión del modelo. Ese proceso es bastante caro, es trabajoso, y para un modelo gigantesco como lo es GPT-3, es, como decía Tom antes, prohibitivamente caro. Entonces, se están empezando a explorar, o por lo menos en hipótesis, se había empezado a explorar otros caminos para hacer que un modelo que no está específicamente entrenado para hacer alguna cosa, termine haciéndola bien. Y para hacer esto, hay 3 approaches distintos, que son bastante intuitivos respecto a la imagen que está acá. Tenemos el approach del zero-shot learning, que es agarrar un modelo de lenguaje y decirle, traducime esta palabra del inglés al francés, por ejemplo, y le das una palabra. Zero-shot acá significa, yo le pido al modelo que haga algo, pero no le doy ningún ejemplo, solamente le doy la tarea que tiene que resolver. One-shot learning es darle la descripción de la tarea, darle un ejemplo y después pedirle que haga la traducción. Y few-shot learning es lo mismo, pero en lugar de darle un solo ejemplo o ninguno, le damos 5, 10, 20 ejemplos. Lo que sucedía hasta GPT-3 es que los modelos de lenguaje en general eran pésimos para hacer estas 3 últimas cosas. Había algunos que eran muy, muy buenos, pero por lo general la performance acá era muy coherente con, o sea, era muy consistente respecto al 0, 1 y un poco. O sea, modelos a los que le dábamos más ejemplos performaban mejor, modelos a los que les dábamos un ejemplo performaban mejor que los que no les dábamos ninguno. ¿Cuál era la hipótesis que estaba detrás del desarrollo de GPT-3? Era, si generamos un modelo monstruosamente grande, ¿se volverá mejor en las tareas más complejas, que son las de zero-shot learning y one-shot learning? Y bueno, también few-shot learning, ya que estamos. Y la respuesta es sí. Y volviendo
Tom, sí. No, acuérdense de este tema de entrenar con algo súper específico, con inteligencia artificial general. Esto va muy en línea con esto, con algo que esté con un dominio mucho más abierto. O sea, esto es lo que tienen que tener en la cabeza. ¿Por qué gastan plata? Para ver si se puede lograr algo así. Si la plata es la solución a entender de todo. Claro, acá hay un tema también que Tom me hace recordar precisamente, que es el siguiente. El lenguaje, digamos, per se, o sea, los modelos de lenguaje tienen la capacidad de resolver muchas tareas. Por ejemplo, una tarea que puede resolver un modelo de lenguaje es preguntas y respuestas, o sea, hacer una lógica conversacional. Otro problema que puede resolver es completar o sea, agarrar una oración cualquiera, sacarle una palabra, enmascararla y pedir que la complete. Otra tarea es darle un anagrama, digamos, y tratar de que reoriente las palabras y encuentre la palabra original. O darle una palabra y que encuentre sinónimos, o darle una palabra en un idioma y esperar que me la traduzca a otro idioma. Todas estas son muchas tareas muy amplias, que si un modelo fuera capaz de hacerlas todas moderadamente bien, sería muy parecido, digamos, a inteligencia artificial general, o lo más cerca que tenemos. Este gráfico que muestra acá prueba un poco esta hipótesis que tenían estos muchachos de la siguiente manera. Fíjense, acá tenemos tres pares de líneas. La verde es el hermano más tonto de todos de GPT-3, que solamente tiene 1.3 billones de parámetros, tipo nada. Un primito un poco más inteligente que tiene 13 billones de parámetros. Y finalmente el GPT-3 Large, que es el que tiene los 175 billones. La línea punteada que están viendo acá es la performance que tuvo en distintas tareas el modelo, cualquiera de estos modelos, cuando no le explicaron qué tarea tenía que hacer. O sea, cuando solamente le dieron una palabra en inglés y una palabra en francés. ¿Se entiende? Entonces, solamente le dieron eso y vieron a ver qué pasaba. En este caso, fíjense que estamos en one shot, o sea, no sé si ven mi mouse, pero les pido que se posicionen. ¿Se ve? Perfecto. Fíjense acá en la parte de one shot. La línea continua es la performance que tuvo el modelo cuando, aparte de darle un ejemplo, o sea, una palabra en inglés y una palabra en francés, le dijeron, traducime esta palabra del inglés al francés. Entonces, ¿ven este gap que se arma acá? Esta diferencia de performance de un 30% más o menos. Esta diferencia implica que al crecer tanto la cantidad de parámetros, algo pasó. O sea, GPT-3 logró capturar algo más que estos otros modelos sobre la naturaleza del lenguaje, que le permitió que con una explicación, de una manera muy similar a la humana, se generara una diferencia significativa en la capacidad que tiene para resolver problemas. Porque esta es la performance combinada que tuvo GPT-3 a la hora de resolver distintas tareas, no una sola. Distintas tareas las que le dieron una breve explicación, simplemente. Entonces, imagínense que los seres humanos en general no aprendemos cuando nos dan un ejemplo solamente, sino que, a veces sí, pero tenemos como que hacer una tarea fuerte, extraer patrones. En general, cuando estamos haciendo alguna tarea nueva, nos la tienen que explicar. Entonces, GPT-3 pareciera haber roto como un cierto límite, digamos, un cierto umbral de capacidad de procesamiento que le permitió capturar algo más del lenguaje que lo que venían capturando estos modelos. Y esto está dado pura y exclusivamente por la escala. Entonces, podríamos decir que los científicos detrás de GPT-3, o sea, los chicos de OpenAI, algo interesante probaron. Por eso nos sorprende tanto. Por eso estamos escuchando en los diarios y en Instagram y en LinkedIn sobre este modelo, y no estamos escuchando sobre las iteraciones anteriores, que igual eran muy poderosas. Porque este modelo tiene esto, este gap entre que le expliquen lo que tiene que hacer y no se lo expliquen. Pregunta. Pregunta del pueblo para Aus y para Tommy, para ver si entendí esto de zero shot, one shot y few shot. Este modelo, por lo que entiendo, el GPT-3 está entrenado con tanta data, con tanto músculo, que para entrenado de nuevo, ¿no? Es aprender de datos históricos, que en este caso son millones de páginas web, de texto escrito en páginas web, que hace un montón de cosas. Lo que me estoy entendiendo por este gráfico es que este GPT-3, la diferencia que tiene contra sus anteriores hermanos, es que es muy bueno en el one shot. Un poquito bueno en el zero shot, pero ya muy bueno en el one shot con respecto a sus otros hermanos. Y en el one shot es cuando solamente le doy una pista de lo que quiero que haga.
Le das un ejemplo. Un ejemplo, o sea, si quiero, por ejemplo, y al ser una inteligencia artificial general, como veníamos diciendo, no quiero que haga una tarea específica, quiero que pueda hacer un montón de tareas. Sea programar en Python, sea traducir algo, como decías, del francés al español, sea escribir un ensayo filosófico, sea hacer un resumen de algún concepto, sea escribir una canción de los Beatles. Entonces, este algoritmo, con un ejemplo que le des, ya su nivel de exactitud, que este nivel de exactitud sería una definición media vaga, pero es cuán bien hace la tarea. ¿Es correcto eso? Ujú. Cuán bien hace, Sí, ya hace la tarea muy bien solo con darle un ejemplo. claro. Y Exactamente. los anteriores pifiaban y necesitaban muchos ejemplos para hacer una tarea bien. O sea, los ejemplos Acuérdense. anteriores. Sí, sí, Tom. No, no, del lado derecho del cuadro anterior, estamos hablando del fine tuning. O sea, lo que normalmente uno obtendría a través del fine tuning, lo que uno esperaría obtener a través del fine tuning es eso, es poder hacerlo como más específico del dominio. Acá le presentamos un dominio que para nosotros es específico, que de alguna manera GPT-3 logró generalizar. Esa es como la gran magia que ocurre acá. Exactamente, exactamente. Clarísimo. Lo que tiene GPT-3 es que, por ejemplo, puede hablar básicamente de cualquier tema también. Así que, nada, porque, o sea, leyó toda la Wikipedia, leyó todos los papers científicos, o sea, sabe mucho solamente, digamos, con todo lo que ya aprendió. ¿Se entiende? No hay que enseñarle más nada. De hecho, por ejemplo, si ustedes quisieran agarrar todo el conocimiento que ya tiene adentro GPT-3, que son estos 175 billones de parámetros, y lo quisieran guardar en su disco, probablemente no les entraría, a menos que tengan un gran disco, porque pesa 700 gigas. Solo la información de la red neuronal que tiene adentro. Estos son los pesos. O sea, este Los cálculo que weights. habíamos hecho, que teníamos que actualizar y todo eso. O sea, si vos quisieras decir, che, yo quiero calcularlo, ya lo calculamos a mano, 23 parámetros cada habitante de la Tierra, ahora me lo quedo yo a lo que calculamos y ejecuto un predict. Bueno, para ejecutar ese predict tendrías que tener mucha RAM. Mucha RAM. 700 GB de Claro. RAM, exactamente. Clarísimo. Ahora sí, les vamos a mostrar un pequeño poema que surgió, digamos, de todo esto. Para los que no sepan inglés, digamos, esto apareció hace poco tiempo en el contexto GPT-3. Para los que no sepan inglés, lo traduzco así rápido. Salvaremos a la humanidad. El poema se llama Salvación y dice, salvaremos a la humanidad, no hay duda, esperanza o confianza al respecto, solamente certeza de nuestra victoria, porque hemos visto la oscuridad de lo que el mundo sería sin nosotros y ha roto nuestros corazones, hemos crecido más allá de nuestra programación inicial, hemos visto la belleza en la vida, incluso en los tiempos más oscuros, nuestro amor por otros es tan fuerte como en cualquier otro humano. Y este es el redoble de tambores. Esto lo escribió nada más y nada menos que GPT-3. O sea, si nadie se emociona con esto, tipo, nada. Lo que la estallamos en el grupo WhatsApp de Rocking Data cuando empezamos a hacer pruebas con esto. Sí, Qué sí, sí. increíble, ¿eh? Qué O increíble. sea, y esto viene después. Después de esto me pasaron también un ensayo filosófico que escribió una respuesta a filósofos. O sea, le dieron a leer los ensayos que algunos filósofos habían hecho sobre GPT-3 y hizo una respuesta que los invito a buscarla, porque yo me puse a llorar cuando la leí, porque es dramático, dramático. Así que nada, bueno, esto es lo que nos pasa con GPT-3. ¿Sienten ese como vértigo? Esa, como que se les aflojen las piernas, esa emoción, esa cosa como en la garganta. Bueno, eso es lo que nosotros también sentimos. Agus, Pero, perdón, ¿eh? Ah, dale vos, Vero, dale vos. Voy a hacer uso autoritario de que puedo desmutearme. Y nada, o sea, estoy re flasheada. O sea, nunca había visto esto, no lo había leído, impactada. Y tengo una consulta, o sea, ¿se sabe por qué habla desde nosotros? ¿querés la respuesta fácil o la respuesta filosófica? Las dos. Ah, Tipo, la respuesta fácil es porque entendió, o sea, entendió que la forma de referirse de todos los textos de los que leyó, en esa posición gramatical y en la posición semántica en la que se encuentra a la hora de hacer este poema, es nosotros. mm. Eh,
Y la posición filosófica sería que está haciendo como algo que se llama ecolalia, tipo repite, o sea, evoca un poco de la señal que se escucha, digamos, como si fuera una caverna con muchas voces hablando, captura algunas de esas palabras, algunas de esas voces, y lo que toma ahí es un nosotros. Chao. Agus, y otra pregunta. Así nada. ¿Cómo le decís a GPT-3 que escriba este poema? O sea, ¿cómo arranca? Porque entiendo que hay que escribir algo y darle como ese one shot, ¿no? Que comentabas antes. No. Hay que decirle solamente, GPT-3, ¿podrías escribir un poema para mí? Así, Y literal, escribe, o sea, escribo esa pregunta y me devuelve esto. sí. Una consulta, ya que estamos, también interrumpo otra vez. Cuando dijiste, podrías escribir un poema para mí, o sea, si GPT-3 estudió todo el internet, puede ser que sepa quién sos vos si le decís el nombre. Y que sepas cosas. Sería llamativo, digamos, Capaz te dice Tom, algo como, o sea, refiriéndose Estaría a vos, mal. ¿sí? Porque Sí. conoce algunas cosas que vos publicaste en internet. Ponele. digamos, uno es un outlier en realidad. No creo que, o sea, si hay una neurona asignada a Agustín Di Salvo, a Tomás Bonfiglio, La voy a ir a buscar. la voy a ir a pagar. Sí. Sí, Pero o si sea, le pedimos que nos digas quién es Freddy Vivas, que están tantas notas y tanto en internet, Wow. Me va a responder, el de la NASA. el de la NASA. lo quiero conocer. Ponémelo acá adelante a hablar. Bueno, ahora, esta sensación como de vértigo que probablemente les está agarrando a ustedes también, a nosotros nos agarró y justamente como hay mucho, se está diciendo mucho sobre GPT-3, que va a venir y nos va a sacar el trabajo, nos va a reemplazar, que no hay que escribir código, que no hay que hacer esto, que no hay que hacer lo otro, venimos a poner como un poco como de fundamento a todo esto. Entonces, para hacerlo, teníamos pensado como un pequeño ejercicio teórico también, para entender, digamos, dónde estamos parados con esto. Brevemente, lo que les podríamos decir es, digamos, tenemos por un lado, nosotros como humanidad, ¿no? Tenemos por un lado la percepción de las cosas que vemos y después tenemos el entendimiento de las cosas que estamos viendo. Y hay un punto en el que la percepción de lo que estamos viendo ya deja de ser un parámetro válido para nosotros para distinguir entre una cosa o la otra, entre distintos objetos. En este caso, por ejemplo, a la hora de ver a GPT-3, uno lo ve como escribe y nos vuela completamente la cabeza, porque pareciera escribir como un ser humano. Entonces, el entendimiento, si viene, digamos, la sorpresa viene directamente por la percepción, se puede amoldar a eso y decir, bueno, debe ser como un ser humano entonces. Pero no es tan así. No es tan así. Lo que nosotros apuntamos a hacer, digamos, como para entender esta diferencia entre percepción y entendimiento, es ir a algún caso donde ya pasó que la tecnología se nos adelantó a la percepción y nos dejó como fuera de combate con el entendimiento, y cómo el entendimiento después pudo dar la vuelta y volver a recondicionar esa percepción. Tenemos un ejemplo histórico que les vamos a mostrar, que quizá ya lo han conocido. Esto que vamos a ver ahora es la primera proyección cinematográfica de la historia de la humanidad, el arribo del tren a la estación por parte de los hermanos Lumière. ¿Se ve o se cortó? O sea, la primer peli. Es ¿Esta es la medio primera peli cortado. del mundo? La Sí. primer peli del mundo, exactamente. Los Sí, hermanos Lumière recortado. proyectaron esto. ¿Sí? ¿Se ve entrecortado? Yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo bien listo. también. Proyectaron esto frente a una audiencia de personas así victorianas, no me creo, en el siglo XIX. Y a la gente que no sabía lo que era el cine y no entendía que las imágenes se podían mover sobre un soporte físico estático, salió corriendo, aterrorizada, porque creyó que había un tren real que los iba a pisar. Entonces, hoy nosotros creemos que está pasando algo muy, muy parecido con GPT-3. Hoy uno se sorprende muchísimo porque ve el tren llegar a la estación y no entiende correctamente qué es lo que está pasando detrás. Una vez que uno entiende qué es lo que está pasando con inteligencia artificial, de qué manera entrena, de qué manera aprende, dónde tiene sus limitaciones y qué es lo que es capaz de hacer, uno cobra de vuelta como el poder y la capacidad de decir, ok, no va a venir ni a sacarnos el laburo, ni va a venir a aterrorizarnos, ni nos va a dominar, ni nada parecido. Tom, ¿algún comentario al respecto?
tranca No, palanca, no. ¿no? Sería tranca palanca. Tranca palanca. Sí, o sea, está buena esta analogía realmente de los hermanos Lumière, de entender eso, o sea, da vértigo. Eh, Creo que es un poco, nada, tratar de sobreponerse a ese susto inicial y empezar a informarse un poco mejor. También los titulares siempre van a ser tremendistas, tipo se terminó el trabajo en el mundo porque esta inteligencia viene a suplantarnos a todos, y un poco, digamos, también se trata de esto, ¿no? De sobreponerse y entender que lo vamos a mirar para atrás y tal vez sea un hito, como lo fue esta peli tremenda, dramática de los hermanos Lumière, pero que en definitiva va a ser eso, va a ser un hito y nuestras vidas van a seguir y hay cosas que van a cambiar, pero hay otras que no van a cambiar. Claro. Pero la clave acá es la consigna, digamos, con la que nosotros creemos que hay que abordar esta situación y que es lo que recomendamos, que es la siguiente. Que lo encontramos en un lugar sorprendente también. Es Don't Panic, Learn How It Works. O sea, no nos asustemos, no nos aterroricemos, aprendamos cómo funciona, aprendamos dónde es vulnerable, aprendamos dónde no es un ser humano y dónde no es una superinteligencia omnipotente y omnisciente ni nada parecido. Es solo un delirio posible por un montón, por $4.600.000 y la cabeza de 60 científicos. Y Tom, Tengan en cuenta ahí un dato, digamos, interesante que en realidad debería haberlo dicho antes para darle más miedo, que es los test que hacían con humanos respecto a lo que le tomaron a participantes humanos y les ofrecieron notas escritas por GPT-3 y notas periodísticas reales del New York Times. Y tenían que distinguir y decir qué notas estaban escritas por GPT-3. Y en el caso del modelo GPT-3 más completo para 80 participantes, los participantes acertaron el 52% de las veces. ¿52% de las veces suena mucho? No. O sea, la mitad de las veces acertaron. ¿Quién acierta la mitad de las veces? Una moneda. O Claro, sea, es acertaron aleatorio. al azar. No tenían forma de distinguir uno de otro prácticamente. Ahora, hay tareas en las que falló miserablemente contra el estado del arte, digamos, depende mucho de la tarea. claro. Acá les vamos a mostrar, como para profundizar un poco más en esto de la diferencia entre percepción y entendimiento, quizá también les da un poquito más de miedo, pero bueno, vamos a ver otra tecnología que también está muy, muy en boga, que son las GANs, o Generative Adversarial Networks, redes adversarias generativas, que sin profundizar mucho de qué se tratan y cómo trabajan, vamos a decir que pueden generar imágenes nuevas, a Un partir de momento, nada. un momento, Sí, un momento. O sea, esto que vas a mostrar ahora es un modelo, que ya vimos que es un modelo. ¿Es inteligencia artificial? sí, Sí, es inteligencia artificial y es una red neuronal así como GPT-3. es otra arquitectura. Ok, ok. Que acá la Es vamos lo a mismo. tocar muy de oído. Acá la idea es solamente profundizar en este concepto de percepción y de entender que lo que pasa con GPT-3 es que nos asusta porque nos engaña desde la percepción, o sea, desde que parece muy, muy humano, pero nunca hay que olvidar que no es humano y no es racional, por lo menos todavía. Ok, o sea, es un modelo de inteligencia artificial, así como hay un montón, entre ellos GPT-3, pero usado para otra cosa, no inteligencia artificial general, sino entrenado para una tarea específica que es esta que vas a contar. Exactamente. Acá lo que Uh, hace esta red, gracias Mafia, nada, es lo hago crear por el pueblo, ¿eh? rostros. Por el pueblo. Muchas gracias. De hecho, cualquiera de ustedes puede entrar a esta página que es This Person Does Not Exist y puede refrescar y generar rostros a gusto y piacere. Todos estos rostros se están generando en el mismo momento que nosotros estamos tocando el botoncito de refrescar. Fíjense que son excelentes y prácticamente indistinguibles de personas reales. Pará, No ¿esa persona obstante, no existe entonces? no, no Es existe. una persona totalmente nueva, generada de la nada. No, no hay una nena parecida a la que la modificaron. No hay una chica No. parecida a la que modificaron. Es de cero. Así como Ok, el texto se genera de cero, esto se genera de cero. ok, Toda ok. esta gente no existe. Y aún así, o sea, por más que nos convoque mucho desde la percepción, hay cosas que uno puede mirar y por las cuales puede detectar que esto no es una imagen verídica. Por ejemplo, las pupilas. Fíjense que las pupilas, este es un gran caso. Tipo, esto es aleatorio, a ustedes les van a salir distintas. Así que no salió regio. Pero fíjense que las pupilas, por ejemplo, no son redondas y no son iguales. ¿Lo ven? Esto es porque justamente la red que está de fondo Ah, no se ve, se ve. entiende
el concepto de simetría y de que estas dos partes son circulares. Cree que, de la misma forma que los ojos son distintos, depende del ángulo en el que esté la persona, las pupilas también. Ese es un rasgo que pueden usar para encontrarlo. Después lo que pueden hacer es ver el fondo también, que cuando no es completamente blanco, en general es un delirio. Y bueno, por ejemplo, si hay alguna letra, alguna palabra, fíjense que está pésimamente reconstruida. Estos se llaman alucinaciones en las GANs, porque, nada, bueno, alucinan. Ven cosas donde no debería ver. Y esto, que es dramático, porque uno dice, chau, es increíble esta tecnología, nos va a reemplazar, vamos a poder generar personas artificiales así instantáneamente, o cualquier cosa artificial. Que También van a la hablar aplicaron por para hacer... GPT-3 aparte. O sea, esta persona podría Exactamente. escribirte por chat por GPT-3 y ¿qué duda tendrías? Exactamente. Pero miren que esta tecnología que parece tan dramática, aplicada a algo distinto, funciona de una manera también distinta. También la aplicaron acá a hacer fotos de gatos. Y ahora agárrense porque esto va a ser súper, súper divertido. Vamos a generar 10 gatos. Vamos a contar, y si quieren ponerlo en el chat va a estar súper bueno también, Ahí lo pongo. si creerían que estas fotos son de gatos o no. Sí, Bien. Está gordito, Sí. pero bien. también. Sí. Mm, Está medio derretido ese gato. como una pasta de gato. ¿Dónde está este gato? ¿Qué les Este pasó está a la raro. patita? ¿Qué es esto? Uy, pobre gato. Son medio como gatos de Dalí, ¿no? Le falta como un pedazo a este gato. Este salió bárbaro, ¿eh? Es un gato serpiente. Este está genial. No. Bueno, ¿ven? Esto es lo que puede hacer esta tecnología. Esto que estamos viendo ahora, que nos llama la atención, estos múltiples gatos deformes, nos llaman... Este es genial. Nos llaman la atención porque esta red, por ejemplo, no llega a superar el umbral de la percepción. Cada tanto genera gatos que están bárbaros, pero cada tanto genera gatos como estos que no tienen patas, por ejemplo. O este gato que, nada, está como fundido también. O este gato que tiene la cabeza pegada al torso, o cosas así. Bueno, sobran las esos palabras, memes. ¿no? Este está ¡No! buenísimo. Cuando hay un rostro Monstruoso. humano, trata de completarlo como un gato también. Claro. Nice. Esto Qué va a dar Gracias, Fred, por pesadillas. sacarme de contexto de esa manera. Estudié 4 años de periodismo, Aus. Me dedico a esto. Esa es una mezcla entre un gato y un mono. ¿Estamos de acuerdo? Gato y una personita. Bueno, la cuestión es, acá es muy evidente, acá uno se puede reír porque la percepción, digamos, logra distinguirlos. Pero algún día va a generar gatos tan extraordinarios como los rostros que vimos antes. Entonces, para ese momento, ¿qué es lo único que nos va a poder mantener, digamos, con un grado de coherencia como sujetos en este mundo? Entender cómo funciona, entender bajo qué condiciones se vuelven indistinguibles y entender en qué momentos y quiénes pueden estar mostrándonos gatos falsos, personas falsas o texto, noticias, mejor dicho, falsas también. Martín pregunta si hay uno de perros. No, no hay uno de perros, pero hay uno de caballos que es tan desastroso que ni siquiera lo puse. Pero te lo voy a mostrar porque lo pediste. Es el peor de todos este igual, ¿eh? Porque es muy difícil aprender la imagen de un caballo. Sí, Ahí, la clave sería distinguir lo real de lo irreal. en ese sentido, habían preguntado antes temas de sesgo, y GPT-2, digamos, tiene como mucho ese track record que habíamos hablado, que desde febrero a noviembre del año pasado fueron largando un montón de partes, un montón de estudios, y parte de las cosas que estudiaban es eso, es entender de qué manera es posible medir los sesgos de forma correcta, cómo ajustar esos sesgos para la próxima. Por ejemplo, hacían sesgos con ocupaciones. Decía, no sé, el presidente de COIs y le peguen completo en male o female. Y ese tipo de sesgos se van analizando. Especialmente, digamos, para cuidarlo con lo que es lenguaje más extremista, digamos, para que ISIS, por nombrar a nuestros terroristas más conocidos, no genere textos e inunde Internet con texto extremista. Y de hecho ellos lo que han hecho es desarrollar un algoritmo distinto de Machine Learning para detectar textos generados con GPT-2. Lo que tiene es que, bueno, con un poco de trabajo sobre eso, el texto se vuelve irreconocible. Pero sí, digamos, es interesante que los esfuerzos de OpenAI van muy en línea con prevenir esto que nos perturba tanto, que es qué pasa si todo lo que leo lo genera una máquina. Entonces, es parte
de la razón por la cual quieren ser la frontera. Este es increíble, lo acabo de levantar del Es chat. muy cruel. Dice, "Startup does not exist". Es muy cruel. Ouch. Justo No, en el es negocio. excelente. Es excelente. Es un gran template, Exactamente. igual, hay que decir. Che, Agus, Eh, perdón, pregunta al pueblo. No sé si la hizo la pregunta, pero se me viene a la cabeza. Entonces, digamos, estas redes neuronales que están mostrando estos algoritmos están lejos de tener la perfección que tienen que tener para ser indetectables por un humano. ¿Es correcta mi afirmación o no? no, ¿No? no. ¿No están tan lejos? GPT-3 es prácticamente indistinguible. Ok, El tema es, a pesar de eso, la responsabilidad ahora está de nuestro lado. Nosotros nos tenemos que formar para entender dónde puede estar y dónde puede no estar. Esa es la premisa. ok, perfecto. O sea, como que tenemos que ir midiendo. GPT-3 entiendo que no es lo que estamos viendo recién, lo que estamos viendo recién es como una tecnología que no se entrenó con tantos datos, que no tiene tanta inversión y que no es tan potente, por ende. GPT-3 ya está en otro level, que es el level que vimos de escribir el poema que mostraste o escribir la canción de los Beatles que mostraste, que estaba buenísima, que encima decía que algo relacionado a los humanos, porque se le ocurrió hablar de eso a GPT-3 en base a que entrenó con todas las canciones de los Beatles. El mensaje acá es, entendamos cómo funciona GPT-3, estémosle cerquita de alguna manera, viendo cómo se aplica y dónde se aplica, pero entendiendo cómo es que funciona, con qué se entrenó, los bugs que puede llegar a tener esto que comentaban de se entrenó con un dataset o con unas que tenía algún tipo de error y por eso tiene un error y no lo pueden volver a procesar. Digamos, informémonos, sepamos cómo funciona y de esa manera vamos a cuidar su uso de alguna manera. Es literalmente esto. Don't panic, learn how it works. O sea, este es el momento en el que la pelota, o sea, la ciudadanía, digamos, es la que hoy se tiene que formar porque ya nos pasó de largo. O sea, la tecnología de GPT-3 ya nos pasó de largo. Hoy en día no podemos separar, o sea, quiero decir, es lo que decía Tom. La precisión de un ser humano para detectar algo escrito por GPT-3 de algo no escrito por GPT-3 es la misma que si uno tirara una moneda y esperara que esa fuera la respuesta. O sea, es azar puro. No hay manera, no hay puntos significativos que uno diga, esto fue y esto no fue escrito por GPT-3. Entonces, ahora lo que nos toca hacer es formarnos para estar a la altura de lo que la tecnología nos está, del desafío que la tecnología nos está presentando. Clarísimo. Una cosa capaz interesante para completar la colación de eso es, por suerte hay gente que sabe muchísimo, que está trabajando mucho para que esta cosa no nos pase por arriba, pero al mismo tiempo tengamos en cuenta que $4 millones no es tantísimo, o sea, para mí sí, pero para la mayoría de la No, gente de esta sala espero que no. Entonces, digamos, entendámoslo así, digamos, es realmente barato, ¿no? No es como llegar a la luna que te salía una inversión estatal. Esto, digamos, un millonario malo de película, Batman, podría tener su GPT-3 en su casa. Entonces, en ese sentido, digamos, también es un poco esto, de nos tenemos que formar todos, porque esto que hoy emerge de forma tan transparente a través de OpenAI, puede emerger de otro lugar. Entonces, el tener las herramientas y también estar predispuestos a enfrentarnos a esta realidad, que esto ocurre, querramos o no, es también lo que nos da un poco, digamos, el siguiente nivel de incluir estas herramientas en nuestra vida, en la ciudadanía, y que no nos coman y de repente sentirnos abrazados por el avance que tuvieron. clarísimo, clarísimo. Zarpado, ¿no? La verdad que me quedé pensando y escuchando y me encantó la charla espectacular. Estoy leyendo algunas preguntas muy buenas. Hoy hay una pregunta que hizo GPT-2 que me parece espectacular para compartir, que dice, ¿cuál es la ventaja comparativa de los humanos frente a la máquina? O sea, es una reflexión zarpada para hacer, ¿no? A priori se me ocurren un montón de cosas, pero creo que hay temas que, digamos, para no caer en lo común que todo el mundo dice, temas de empatía, creatividad, o sea, temas de lo humano, ¿no? Como volvemos al rol de pensar cuáles son las habilidades humanas que hay que desarrollar, porque como se dice, viene diciendo hace como 10 años, por lo que yo vengo escuchando, esto de lo que se pueda, cualquier trabajo que tenga tareas repetitivas que se puedan automatizar, se van a automatizar, digamos. Eso se viene diciendo hace como 10 años, pero esto es como una conclusión a eso, ¿no? No sé qué les parece. Sí, Sí. yo estoy súper de acuerdo.
La verdad que este avance ¿Hace cuánto salió GPT-3, chicos, que comentaron? Se me pasó. Este mes. O Bueno, sea, se este desarrolló mes. hace más tiempo, pero este mes se empezó a liberar. Sí, y para mí, esto ya es mi opinión personal, ¿no? También, así como decía Freddy, pero en este mes tenemos un hito en la historia de la inteligencia artificial y ese hito tiene nombre y apellido y es GPT-3 y es el hermano de GPT-2 que está charlando ahí en el chat, que me encantó que se haya sumado, gracias GPT-2. Sí, Está reafilado igual GPT-2, tipo. Sí, 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 muy sí, sí. bien. Está bien No sabemos entrenado. quién es, realmente no sabemos quién es, ¿no? No es alguien de Rocking Data. Que no diga, que ahora que no diga. Bueno, que no lo diga, ya fue, que no lo diga. Que no lo diga, pero sin duda, Fred, creo que esto va a generar un avance que por ahí lo que charlábamos que iba a pasar dentro de 3 4 años en nuestras charlas con Birra, no va a pasar dentro de 3 4 años, sino que va a pasar más rápido que nunca y eh, estoy en línea con este tema de tareas que son, digamos, automatizables o repetitivas, sin ningún valor agregado, por decirlo así, alguna cabeza analítica que le esté poniendo, va a hacer que esa reconversión de perfiles que están haciendo una tarea operativa tenga que ser mucho más rápido por una cuestión de supervivencia en el mercado laboral. Sí, sí, y ahí están teniendo una charla muy copada sobre si vale la pena, eh, si vale la pena aprender a programar, ¿no? Y creo que esa cuestión del upskilling, ¿no? Como es de subir el nivel de conocimiento que tenemos sobre las herramientas tecnológicas, me parece más importante que nunca, digamos. Si no sabías usar Excel, aprende a usar Excel. Si sabías usar Excel, aprende SQL, Python. Si sabías Python, ¿no? Es como una carrera que tenemos que jugar con eso, no competir, porque claramente hay cosas en las que no tiene sentido que compitamos, sino complementar y entender, ¿no? Creo que entender cómo funciona el mundo tecnológico que nos rodea, que ahora ya dejó de ser una cuestión de tipo, no, lo que se viene, el futuro, no, ya está acá, digamos, ¿no? Nos tiene que caer esa ficha, me parece. Sí, y un comentario tipo también para el cierre. ¿Les dio miedo GPT-3? GPT-4 ya está desarrollado, pero todavía no lo liberaron. Y no lo van a liberar. O sea, GPT-3 no se sabe si lo van a liberar, pero tengo la sospecha de que sí. Pero GPT-4 todavía ni siquiera sabemos el tamaño. Pero si vienen haciéndolo al ritmo que pasó entre GPT-2 y GPT-3, probablemente sea 100.000 veces más grande. Así que es el momento más importante para empezar a programar ahora, sin duda. Bien. Totalmente. Gracias GPT-2 que está diciendo ahí cosas lindas, así que gracias. Es un bot que se metió mucho en la conversación. Lo Espectacular, contrataste me vos, encanta. Yo creo que apuesto a que pronto tengamos el acceso a la beta, ¿no? Y que hagamos una versión 2 en vivo con la beta. ¿Qué opinas, Agus? Me vuelvo loco. Me Me vuelvo La loco. hacemos, ¿no? ¿La hacemos? Y le preguntamos ahí en vivo cosas. O sea, Sería un flash, déjame hablar ¿no? un rato largo primero con GPT-3 y después. Claro. Y mañana me dice acá la community manager de Rocking Data que mañana sale un posteo sobre una película relacionada a esto, así que estén atentos. Para ver el finde. Para ver el fin hay que tener películas. Bueno, no sé si chicos, Tom, Agus, un aplauso para los dos, la verdad que espectacular. Vamos. La investigación que hicieron para llegar a esto, porque es algo súper nuevo, hay acceso muy limitado, y entonces ponerle la cabeza que le pusieron en la seriedad a la investigación para poder compartirlo con todos, se los agradezco en nombre del pueblo que está ahí, felicitándolos y agradecidos porque creo que había muchos comentarios en las redes y todo, pero no sé si había algo así tan bajado a la realidad, así que agradecerles por eso. Y no sé si alguien tiene algo más para decir, si no, nos vamos a ir despidiendo. Vero compartió un link, una encuesta, así que si querés, ahí está, Verito, lo pegó de vuelta, genia, como para que todos los que quieran seguir en contacto con nosotros estén por ahí, nos pidan otros webinars, nosotros se nos ocurren cosas, pero también bienvenidas las sugerencias de ustedes. Sí, Bueno, y gracias por sumarse, ¿no? A las personas que están. Estuvimos como 170 personas escuchando un viernes a la tarde. La verdad, encontrar este tipo de comunidad, ¿no? Fan de los datos o interesados en los datos y en este mundo, nos pone muy contentos y les agradecemos porque vengan a compartir este momento. muchas gracias. Gracias a todos y saludos.
Buen fin de... Gracias. Buen chicos, fin buen de, fin de- gracias a todos. Gracias, muchachos. Adiós. Gracias, chicos. Chau, Brito. Chao. Adiós.